gracias a Dios por una nueva mañana y por estar preparándonos para meditar en su palabra. Estaremos leyendo el Salmo 100, estamos desde la semana pasada, como ustedes saben, con el plan de estudiar este salmo, versículo por versículo. Realmente es un hermoso salmo que he querido que meditemos en él paso a paso. Y esta semana lo vamos a leer completo nuevamente y estudiar los 3 versículos que nos quedan. Dice el Salmo 100: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En este salmo, en el versículo 3, que dice: Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, encontramos un concepto muy importante, el concepto de pertenencia. Le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Dios en muchas maneras y con muchos matices. Le pertenecemos a Dios desde hace mucho tiempo y por siempre. Reconoced que Jehová es Dios. Filipenses 2:9 nos dice la escritura: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros más que nadie debemos reconocer que le pertenecemos a Él, porque Él es Dios, porque Él es Dios. En este mundo actual, el concepto divino, el concepto de Dios está muy diluido por tantas ideologías, por tantos dioses o ídolos que se tienen hoy en día, comenzando desde la misma persona. Recuerda que la escritura dice en el libro de los Salmos, en otro salmo anterior que ya hemos visto, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Y que la expresión, hermanos, es que no es que es una persona que no crea en la existencia de Dios, sino que niega la presencia de Dios en sus vidas. Un necio es aquella persona que niega la influencia, la autoridad, la importancia de un Dios supremo sobre su vida. Todas las naciones del mundo, en cualquier rincón que se encuentren del planeta, todo el ser humano es por naturaleza un adorador. La gente ha adorado todo lo que se le ocurre a través de todas las edades. En nuestro país, las tribus indígenas o tribus originales, como les dicen hoy en día, hermanos, adoran, adoran al maíz, adoran al venado, adoran a la montaña, adoran al mar, adoran un sinfín de cosas y animales, y la Biblia ha puesto en el corazón del hombre la necesidad de adorarle a Él, pero por causa de tanta ignorancia que hay de la palabra de Dios, el ser humano ha hecho de objeto de su adoración cualquier cosa, comenzando, les repito, con el hombre mismo. Nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, nosotros como gente que ya tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y que podemos leerla y estudiarla todos los días, debemos reconocer que Jehová es Dios. Qué interesante esta frase, y un poco triste, porque se le está hablando
a la gente que conoce de Dios, y se le dice: reconoced que Jehová es Dios, que Jehová es el creador de los cielos y de la tierra, que Jehová es el único Dios que existe, vivo y verdadero, todopoderoso. El concepto de pertenencia, hermanos, tiene dos connotaciones diferentes. Le pertenecemos eh, como por atadura, o le pertenecemos por privilegio. Son dos conceptos diferentes de la pertenencia. Podemos sentir que le pertenecemos a Dios y que esa pertenencia es una atadura, que es un yugo que no queremos tener, un yugo indeseable, que esa pertenencia es algo que nos mantiene esclavizados, encadenados, o podemos entender que pertenecerle a Dios es un gran privilegio. Ser miembros de la familia divina, ser hijos de Dios. En el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo dice la Escritura que quisieron apedrearlo en algunas ocasiones porque él se decía a sí mismo que era hijo de Dios, y la gente decía: ¿cómo puede decir que es hijo de Dios, haciéndose igual a Dios? Y lo querían apedrear. Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios, y no es que seguimos el sentido de ser iguales a Dios, pero sí en que pertenecemos a Dios y que compartimos de la naturaleza de Dios, no la naturaleza divina, pero sí de la naturaleza eterna, santa, de esa naturaleza familiar, de esa pertenencia, pues. Le pertenecemos. Reconoced que Jehová es Dios. Le pertenecemos a Dios porque Dios es Dios. No existe otro Dios fuera de Él. Todos los dioses fuera de Dios son ídolos. Y hermanos, hay que meditar en eso en esta mañana y agradecerle a Dios porque le pertenecemos. Porque pertenecerle a Dios es un privilegio. Reconocer a Dios en nuestras vidas, reconocerle como el único Dios, reconocerle como el Dios a quien necesitamos adorar, al quien deseamos alabar, al que deseamos conocer, al que deseamos darle honra, gloria y honor, a quien queremos nosotros que esté orgulloso de nuestras vidas, a quien queremos agradar. Él es nuestro Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. No nosotros a nosotros mismos. Primera de Corintios 8:6 dice la Escritura: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Le pertenecemos, hermanos, porque Él nos creó. Él nos creó. Él dice aquí que de Él proceden todas las cosas y que nosotros somos para Él y por medio de Él. Somos para Él y por medio de Él. Muchos de nosotros somos un testimonio vivo y lo hemos testificado y hemos hablado y hemos dicho que si no fuera por Dios, quién sabe si nosotros ya no estuviéramos aquí, por el rumbo que nuestra vida estaba tomando. ¿Cuántos han sido rescatados de una vida terrible de vicios, de una vida de violencia, de una vida de un camino triste que nos llevaba a la perdición, sencillamente de un camino de esclavitud en la religión, inmoralidad, violencia,
cosas terribles, hermano. Y aún de la persona que fuera más buena y más moral. Dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es camino de muerte. Es una enorme bendición saber, hermano, que le pertenecemos a Dios y saber que somos de Él, porque Él nos creó. Dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y eso podemos hablar, claro que la Escritura físicamente, humanamente. Nosotros no nos pudimos crear a nosotros. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero ahora nosotros también, espiritualmente, nosotros sabemos que somos cristianos porque Él nos salvó, no nosotros a nosotros mismos. Él nos santificó, Él nos justificó. La justicia de Cristo fue puesta en nosotros de tal manera que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él nos hizo cristianos. La Biblia dice que no buscamos a Dios, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Somos cristianos no porque seamos buenos, somos cristianos no porque lo anduvimos buscando, somos cristianos no porque fuimos bien fáciles de ganar para Cristo, porque nosotros, ya lo andábamos buscando. Si somos cristianos es porque nosotros ya casi estábamos listos para ir. O porque ya sentíamos tanto la necesidad que ya estábamos llevando una vida piadosa y que ya estábamos siguiendo en sus caminos y que ya estábamos ahí y de repente ya fuimos salvos, como algunos andan diciendo. No, estábamos perdidos sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Y Cristo vino y nos buscó. Alguien con amor a Dios, con un amor profundo por las almas perdidas. Alguien nos testificó, alguien llegó a nosotros, alguien nos regaló un folleto, alguien nos regaló un Juan y Romanos, alguien nos regaló una Biblia, alguien nos predicó del Evangelio, alguien nos compartió un video evangelístico, alguien nos compartió una predicación, alguien nos invitó a una conferencia, alguien tocó nuestra puerta de alguna manera, pero alguien llegó a nuestras vidas y nos compartió el santo evangelio, la luz de Cristo, y por medio del trabajo del Espíritu Santo de convencimiento en nuestro corazón y el haber escuchado el evangelio con un corazón arrepentidos y necesitados, reconociendo que estábamos perdidos sin Cristo en nuestras vidas, venimos a Él, nos rendimos a Él, le pedimos perdón y le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, pero Él lo hizo. Esa es la obra completa de la cruz, el haber muerto, derramado su sangre, haber sido sepultado y resucitar al tercer día. Qué bendición pertenecer a Dios. Le pertenecemos a Él porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. También dice la Escritura ahí, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pueblo suyo somos, dice el Salmo, y aquí dice Juan, sabemos que somos de Dios. Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Le pertenecemos, hermanos, porque Él nos compró y porque Él nos pastorea. ¿No es hermoso y nos encanta ese salmo? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ahora que nosotros somos salvos, ahora que nos salvó, dice el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice esta porción de la Escritura, mis ovejas
oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este es el sentido de pertenencia como privilegio. Es un privilegio seguir a Dios. Es seguro seguir a Dios. Es un éxito seguir a Dios. Lo mejor que podemos hacer en nuestra vida y con nuestra vida es seguir a Dios. ¿Por qué? Porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No hay mejor lugar que estar que en los brazos, en la misericordia, en la gracia, en la presencia, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque suyos somos, porque no hay mejores pastos en que alimentarnos que en los pastos verdes de su palabra, porque no hay mejor compañía que la compañía de Él, porque no hay más grande sabiduría que la sabiduría de Dios, porque no hay privilegio más grande que venir ante su presencia, que entrar al lugar santísimo y poner delante de Él nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestra valentía y nuestra cobardía, traer delante de Él, hermano, toda nuestra ansiedad, todos nuestros éxitos y triunfos, así como nuestros derrotas y fracasos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Y hermano, Dios no se cansa de bendecirnos y de obrar milagro tras milagro. Y qué bendición que aún en medio de estas situaciones terribles, cuando escuchamos aún de gente perdiendo su vida por esta terrible enfermedad que está atacando nuestra ciudad y este mundo entero, en medio de eso vemos la luz y el poder de nuestro Dios obrando a favor de su iglesia, porque pueblo suyo somos. Y qué hermoso escuchar las noticias, que Dios sana, que Dios obra milagros, que Dios restaura, que Dios levanta. Y qué bendición. Hermanos, sigamos al Señor todos los días. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué invaluable privilegio y bendición pertenecer a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Seguimos orando unos por otros, les amamos en el Señor y esperamos muy pronto volver a verles. Que el Señor les bendiga. Tengan un excelente día en los brazos de Dios.